Bienvenidos, amados hermanos, muy buenos días, amada Iglesia Bautista, Dios con nosotros. Bendecido domingo, bendecido día del Señor. Mi nombre es Pastor Ediel Garrido. Bienvenida, amada Iglesia, en esta hermosa mañana. Muchas felicidades a toda la Iglesia, a toda nuestra congregación Bautista, Dios con nosotros, por su 14º aniversario, hermanos. Que Dios nos permite, hermanos, este pasado 13 de mayo, el Señor nos concedió cumplir 14 años, hermanos, de iglesia organizada. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por esta gran familia cristiana. Gracias a Dios por desde el más pequeño hasta el más grande. Gloria a su nombre, nuestro Padre Celestial, por esta bendición, hermanos. Bienvenidos sean todos, amados hermanos. Un abrazo fraternal, muy calurosos, hermanos de su pastor. Y también le damos la bienvenida a todos los hermanos de las diferentes iglesias locales que nos miran y nos escuchan a través de este medio, hermanos. Bienvenidos, amados hermanos, les amamos en el Señor. El mensaje de Dios es para toda la iglesia del Señor. Y hermanos, bienvenidos sean todos a la iglesia, a todas las iglesias también de nuestra amada Convención Bautista Regional del Mayab, que miran este video, que escuchan a través de los medios. Bienvenidos. Hoy celebramos como iglesia local 14 años de vida como iglesia, de vida eclesiástica, de vida, hermanos, espiritual como familia de Dios. Y alabamos a Dios por ello. Bienvenidos sean todos. Preparémonos, hermanos. Preparemos el corazón, preparemos nuestra vida, preparemos nuestro ser, hermanos. Preparémonos para ofrecernos como ofrenda agradable a Dios, escuchando su palabra y haciendo una oración antes, hermanos. Vamos antes de oración, amados hermanos, a localizar y abrir la Biblia, allá donde está en casita, hermanos, con la familia, con los hijos, con todos unidos. Abramos la santa, bendita palabra de Dios, que para el pueblo de Dios, hermanos, en este aniversario, recordamos que es la única regla de fe y de práctica, la única palabra santa de Dios, que, hermanos, es la única regla de fe y de práctica. Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 23. Manténganlo abierto allí, hermanos. Efesios capítulo 1, verso 15 al verso 23. Damos tiempo para que todo lo preparen, hermanos. Y hermanos, vamos a leerlo y después oramos. ¿Qué les parece? Vamos a leer la palabra de Dios primero y después oramos, agradecemos a Dios y entramos en el mensaje que Dios tiene para la iglesia, para las iglesias hermanas, para nuestra amada convención, para todo aquel que escucha esta palabra. La palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios alimenta, la palabra de Dios, hermanos, sana, la palabra de Dios te levanta, la palabra de Dios te da nuevos ánimos, hermanos. En estos tiempos, hermanos, tan difíciles que pasamos, se han olvidado, hermanos, que la palabra de Dios es importante para la vida, para el ser humano. En estos tiempos, hermanos, que estamos en las casas y que hay muchos problemas, hermanos, al estar encerrados, se nos ha olvidado, hermanos, se le ha olvidado al gobierno, se le ha olvidado a las instituciones, que la palabra de Dios es necesaria, porque es alimento espiritual, fortalece la vida, alienta la vida, le da nuevas fuerzas a la gente. Dios permita que pronto, hermanos, en los templos se puedan abrir, hermanos, porque es necesario que la gente venga a escuchar la palabra, se alimente de ella, se levante en la palabra de Dios. La Biblia y la palabra de Dios es aliento al ser humano, a la gente, a nuestra comunidad. Y hermanos, es importante que siempre la tengamos, la única regla de fe y de práctica. Leamos Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, hermanos. El apóstol Pablo, hablando de los Efesios, le dice de la siguiente manera. Vamos a leer no alternadamente, hermanos. La costumbre de estar en el templo, hermanos, estamos transmitiendo en el santuario y ustedes pueden ver al frente del santuario. Hermanos, no los podemos pasear. Qué hermoso, hermanos, estar en el templo. Qué hermoso es pisar este lugar, el santuario de Dios, que anhelamos que pronto estemos, hermanos, en este lugar. Vamos a leer, pues, Efesios 1, del 15 al 23. El espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús
y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mantengan abierta la palabra de Dios, hermanos, y vamos a hacer una oración en este momento a Dios de gratitud. Padre glorioso que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por bendecir a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por guardar y proteger a los tuyos. Gracias, Padre, y recordamos las palabras de Jesús cuando oró por sus discípulos y te mencionaba a ti, Padre Santo, y te agradecía a ti por sus discípulos, que los habías guardado para que estén con Él en su ministerio, y que los habías cuidado, y que Jesús los guardó, los protegió, los alimentó, los instruyó. Y también ahora sí, Señor, estás haciendo con tu pueblo, protegiéndolo, bendiciéndolo, Señor, estando bajo, Señor, tu abrigo santo y poderoso. Gracias, Señor, por esa protección, por esa cobertura, por ese, Señor, esa cubierta espiritual que a través de Cristo tenemos, Padre. Gracias, Padre Santo, porque permites a tu amada iglesia, Iglesia Bautista, Dios con nosotros, Padre, el cual, Padre, te has dignado, Señor, y con humildad me has puesto para pastorear, y con humildad, con temor, Señor, lo hago para tu gloria, y lo hago, Padre, por amor a mis hermanos y al amor a ti, Señor. Gracias que, Padre, nos permites poder este domingo recordarte y recordar, Señor, que hace 14 años nos organizaste en tu voluntad y en tu misericordia como iglesia para hacer luz del mundo, para hacer la sal de la tierra, para proclamar el evangelio de salvación a la gente. Padre glorioso, para marchar como soldados de Jesucristo en esta tierra hasta llegar a la patria celestial. Gracias, Padre, han pasado ya 14 años desde el 2006 y ahora el 2020. Gracias, Padre, un año diferente, un año distinto, un año, Señor, donde la presencia corporal de la iglesia no se encuentra en este santuario, Padre, pero tú estás, Señor, en todos lados y estás con todos y estás por todos, Padre. Y, Señor, aunque es un año distinto, un año, Padre, en que, Señor, estás preparando, anunciando el regreso de Jesucristo y, Padre, llevar a tu iglesia hacia la patria celestial y anunciando, Padre, para que tu pueblo, Señor, Padre, siga preparándose, para que tu pueblo no mengüe, para que tu pueblo no decaiga, para que la gente, Señor, Padre, ahora sí, Señor, vea por la vida cristiana y nos pongamos firmes y fieles porque Cristo viene, Padre glorioso. Gracias, Señor, porque estás mandando un mensaje universal, que solamente Cristo es el Salvador del mundo, que solamente ese es el Mesías,
el que el mundo necesita, el que el mundo requiere, solamente a Jesús, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por este momento. Agradecemos la vida de tu pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Agradecemos que hemos leído tu palabra. Gracias por el consejo que ahora vamos a recibir de usted, Señor. Gracias por los hermanos de las amadas iglesias locales. Gracias por la amada convención, Padre Santo, que también mira y escucha tu mensaje. Bendícelos a todos, a cada campo, a cada pastor, a cada siervo, a cada iglesia local. Tu bendición sea sobre todos. Gracias, Padre. Enséñanos en estos 45 minutos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias por la gran familia. Dios con nosotros. Gracias por ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria sea a Dios, amados hermanos. Tenemos abierto Efesios capítulo 1, comentándoles un poquito, hermanos, de la historia del libro de los Efesios. Podemos decir, hermanos, que la epístola de los Efesios fue escrito en el año 61 después de Cristo. El apóstol Pablo lo escribió estando encarcelado en Roma, hermanos, arraigado, hermanos, como Hechos 28:30 nos enseña, en una casa alquilada. En ese tiempo el apóstol Pablo escribió, hermanos, esta epístola a los Efesios. Y a través de un siervo que él tenía, un siervo fiel al Señor, Tíquico se llama, hermanos. En el capítulo 6 aparece el nombre en las salutaciones finales de Efesios. Este era un siervo de Dios, un siervo del apóstol Pablo, que es el que iba y traía cosas, hermanos. El apóstol Pablo ya encarcelado, Tíquico era el que le ayudaba y era el que llevaba y traía. Así que esta epístola, hermanos, se le encargó a su siervo Tíquico, y el siervo se lo llevó a la iglesia de Éfeso para que puedan leerla, para que puedan gozarse, y no solamente a la iglesia de Éfeso, sino a las iglesias que estaban en Asia a su alrededor, amados hermanos. De esta manera, hermanos, el apóstol Pablo escribió esta epístola, hermanos, y su siervo le contaba y le decía cómo estaban las iglesias, cómo estaban viviendo las iglesias, qué estaba pasando en las iglesias, cómo la iglesia estaba creciendo o si habían problemas. Y depende de todo esto el apóstol Pablo escribía, hermanos. Y hermanos, el apóstol Pablo, podemos decir como historia que pisa por primera vez, hermanos, y lleva el evangelio a los Efesios, a Éfeso, al final de su segundo viaje misionero. Al final de su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo pone la palabra de Dios en Éfeso. Después sigue su tercer viaje misionero, y también en el tercer viaje misionero regresa al campo de Éfeso, hermanos. Y ahí se queda 3 años ministrando a la iglesia, hermanos, 3 años ministrando a los hermanos. Y hermanos, 3 años se dicen rápido, pero es un buen tiempo para un siervo que se dedica a predicar la palabra de Dios y que no tiene tiempo, hermanos, mucho tiempo, sino para seguir extendiendo. Así que al saber que se quedó 3 años, podemos notar, hermanos, qué cariño, qué amor espiritual tenía Pablo a la iglesia de Éfeso. Él estuvo allá 3 años con ellos, hermanos, y había un cariño especial, como en todas las iglesias. Pero, hermanos, notamos ese cariño, notamos ese aprecio que el apóstol Pablo tenía a la iglesia de Éfeso, y lo muestra en las palabras del versículo 16. Allá podemos notar, hermanos, la expresión de Pablo agradeciéndole a Dios la vida de la iglesia, hermanos, de Éfeso, hermanos. Y hermanos, el versículo 16 nos muestra ese cariño que Pablo tenía a la iglesia de Éfeso. Y dice el versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice el versículo 16, no ceso, no me canso de darle gracias a Dios por la vida de la iglesia de Éfeso. Qué hermoso, hermanos, recuerdo el tiempo que estuve con ustedes. No me canso de darle gracias a Dios por la iglesia que está en Éfeso. Y así como hoy, hermanos, no nos cansamos de dar gracias a Dios por la iglesia, Dios con nosotros.
No nos cansamos, hermanos, de darle gracias a Dios, recordando los inicios, recordando cuando nos organizamos, recordamos, hermanos, como cuando esto inició, hermanos, sin tener nada de esto, amados hermanos, recordamos si nos vamos al 2006 y vamos al 2007 y vamos caminando y recordando, hermanos, como aquellos niños ahora son los jóvenes líderes, hermanos, y hermanos que ahora son diáconos y hermanos que ahora predican, hermanos, recordando, qué hermoso es recordar, hermanos, la vida de Dios con nosotros hace 14 años. Es gratificante, el cariño y el amor lo podemos expresar a Dios diciéndole gracias, Señor, por la iglesia, Dios con nosotros, y gracias por todas las iglesias de Dios en todo el lugar, amados hermanos. El apóstol Pablo le agradece a Dios por la vida de la iglesia de Éfeso. Pero también, hermanos, le ruega a Dios, porque acá dice el versículo 16, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo no solamente daba gracias a Dios por la iglesia, hermanos, sino que también estaba preocupada para que la iglesia siga creciendo, para que la iglesia siga avanzando, para que la iglesia no se detenga hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que la expresión de Pablo en este pasaje que hemos leído van en dos vías: acción de gracias por la iglesia y una petición a Dios para que la iglesia siga creciendo. Y hermanos, hay 6 cosas en este pasaje, en este texto que hemos leído, hermanos, que Dios nos quiere decir hoy, que celebramos y que, hermanos, estamos de fiesta, hermanos, aunque todos en su casa, hermanos, y después del mensaje, cuando usted vaya a su mesa y vaya a tomar sus alimentos con la bendición de Dios, hermanos, pueda junto con su familia orar y agradecerle a Dios por la amada iglesia, y agradezcale a Dios por cada uno de los hermanos, por la iglesia donde Dios los ha puesto, y agradezcámosle. Y así que, hermanos, el apóstol Pablo menciona 6 cosas para la iglesia de Éfeso. Las primeras 3 son de acción de gracias y las otras 3 son una petición a Dios para que la iglesia no se detenga. Vamos a comenzar con la primera cosa que nos enseña y la primera cosa que Dios nos quiere decir como iglesia en esta hermosa mañana. Y hermanos, el apóstol Pablo primero agradece a Dios por la iglesia de Éfeso, porque número 1 es una iglesia que vive en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetir el punto número 1. El apóstol Pablo agradece a Dios por la iglesia de Éfeso, porque es una iglesia que vive día con día, hermanos, que vive, que Tíquico le decía, es una iglesia que está viviendo en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que vive en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, hoy agradecemos a Dios por la amada iglesia, Dios con nosotros, porque es una iglesia que vive en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia, hermanos, que debe estar viviendo, que vive día con día en la fe en Jesucristo. Que nada nos separa de Jesucristo, hermanos. Que la fe es más grande que cualquier cosa que nos esté pasando en estos momentos. Mantenemos la fe en Jesucristo. Y eso es para darle gracias a Dios, hermanos. Porque es una iglesia que vive en la fe en el Señor Jesucristo, hermanos. En el versículo 15 lo menciona. Y dice el versículo 15, Efesios 1:15, dice la Biblia: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Hasta allí. Habiendo oído, dice Pablo, de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Y dice habiendo oído porque recordamos que el apóstol estaba preso. Y a través de Tíquico oía, hermanos, como Tíquico le decía, es una iglesia que vive en la fe, entregado a la fe, entregado, sosteniendo la fe en Jesucristo. Y nada, aunque hayan adversidades y aunque hayan situaciones, es una iglesia que mantiene la fe. Y por eso Pablo daba gracias, gracias, Señor. ¿Cómo no voy a darle gracias a ti, Señor, por la iglesia de Éfeso, por la iglesia de Dios con nosotros, que cada día de su vida, todos los hermanos, desde el más pequeño, adolescentes, jóvenes, la juventud también debe ser ejemplo de esa fe, ejemplo, hermanos, del Señor, los adultos, los ancianos, una iglesia que vive en la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es vivir en la fe, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es vivir en la fe? Vamos a entender un poco. Cuando decimos que es una iglesia que vive en la fe en nuestro Señor Jesucristo, es una iglesia que, número 1, cree en Cristo.
Una iglesia, hermanos, que está centrada en creer en Cristo. Y que no, hermanos, tiene otro Dios o cree otra cosa, sino que está centrada en creer en Cristo. Una iglesia, hermanos, que cree en Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como aquel que murió por nosotros, que resucitó y que, hermanos, está con nosotros. Hermanos, la iglesia, cuando dice que es una iglesia que vive en la fe, es una iglesia que cree en Cristo y que nada impide que cree en Cristo. Hermanos, entre poco, la nueva normalidad, después lo explicaremos, hermanos, pero, hermanos, va a haber cambios. La iglesia ya no es la misma. Las formas de que acostumbrábamos en la iglesia van a cambiar, hermanos, casi al 80%, hermanos, completamente, hermanos. Y pueden ser, hermanos, que ya no nos permitan estar juntos. Que pueden ser, hermanos, que incluso, que vean cómo están las bancas vacías, hermanos. Puede ser que hermanos, nos impiden estar en los templos. Puede ser, hermanos, que hayan cambios. Pero lo que no pueden impedir es que creamos en Cristo. Lo que no pueden cambiar es la fe que tenemos en Cristo. Lo que no pueden afectarnos es el corazón que es para Cristo. Podrán cambiar las cosas. Podrán ser diferentes. Tenemos que hacer cambios, hermanos, en la iglesia. Tenemos que hacer muchos cambios. Pero lo que no puede cambiar en la iglesia, lo que Dios quiere ahora decirnos, hermanos, que en estos tiempos de cambio, lo que no puede cambiar en la iglesia es la fe en Jesucristo. Es que vivamos, hermanos, en la fe de Jesús. Lo que no puede cambiar, lo que no es negociable, lo que no se puede negociar es la fe en Jesucristo. Una iglesia que vive en la fe en Jesucristo es una iglesia, hermanos, que cree en Cristo, que no negocia su fe en Cristo. Una iglesia que vive en la fe en Jesucristo no solamente cree en Cristo, sino que es una iglesia que cree en la palabra de Cristo, que cree en la palabra de Cristo, en la Biblia. La única regla de fe y de práctica, y lo recordamos ahora que celebramos nuestros 14 años, una iglesia que cree en Cristo. Creo en Cristo y creo en su palabra, solamente en su palabra, y me enfoco en la palabra de Cristo, en la Biblia. No solamente es creer en Cristo, creer en su palabra. Vivir en la fe en Cristo también es, hermanos, vivir como Cristo. Una iglesia que vive como Cristo. Por eso somos cristianos, porque tu vida debe estar viviéndose como Cristo como Cristo es. No solamente creemos en Cristo, creemos en su palabra y vivimos como Cristo, vivimos conforme a su palabra. Y hermanos, una iglesia que vive en la fe de Jesús es una iglesia que cree en Cristo, una iglesia que cree en la palabra de Cristo. Una iglesia que vive como Cristo. Ahí está la vida santa. Ahí está la exigencia espiritual de cada uno de vosotros, hermanos, que tenemos que cuidar nuestras vidas, que mantenernos una vida santa, porque, hermanos, tenemos que mantener una iglesia, hermanos, es una iglesia que cree en Cristo, que cree en su palabra y que vive como Cristo, que vive conforme a su palabra. Estas tres cosas, amados hermanos, esto te permite a la iglesia, hermanos, la fe en Cristo, hermanos, creer en Cristo, te permite, amados hermanos, ser fiel a Cristo. Cuando uno crea en Cristo, como tú estás creyendo en Cristo, te permite ser fiel a Cristo. Tu fidelidad depende de la fe. Y si tú crees en Cristo, verdaderamente vas a ser fiel a Cristo. Porque el que no es fiel a Cristo está negando su fe, está negando lo que cree. Y por eso a veces nos dicen, no que eres cristiano. En otras palabras, ¿por qué estás negando tu fe? El creer en Cristo hace que el cristiano sea fiel a Cristo. El creer en la palabra de Cristo hace que un cristiano viva confiando en Cristo. Voy a repetir, el que vive creyendo la palabra de Cristo, la palabra, vive confiando en Cristo.
Porque el cristiano confía en la palabra. Porque su confianza no está en el mundo. No está, hermanos, en cosas materiales. La confianza del cristiano está en la bendita palabra de Cristo, en la confianza que tenemos en Cristo, en su palabra, en sus promesas. Confiamos en las promesas. Hay un himno tan hermoso que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi ser. Y eso me permite vivir en confianza. Un cristiano vive en confianza porque cree en la palabra de Cristo. Cuando un cristiano no está viviendo en la confianza, es porque estás dudando de la palabra de Cristo, porque no estás poniendo atención a la palabra de Cristo, y por eso hay duda, hay desconfianza. Pero un cristiano que vive una vida confiada, tiene confianza en Cristo, es porque está creyendo en la palabra de Cristo. Vivir como Cristo te permite vivir una vida firme en la vida cristiana. Vivir como Cristo te permite firmeza en tu vida. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, le daba gracias a Dios por la iglesia, una iglesia que vive en la fe en Jesucristo, amados hermanos. Hoy el Señor nos recuerda como iglesia en nuestro 14º aniversario, que sigamos viviendo en la fe en Jesucristo. Creamos en Cristo, creamos en su palabra de Cristo y vivamos como Cristo para ser fiel a Cristo, para confiar en Cristo y para mantenernos firmes con Cristo, amados hermanos. Por eso la palabra de Dios en 2 Corintios 1:24, hablando de la importancia de la fe en la vida cristiana, nos dice al final del versículo 24: porque por la fe estáis firmes. Hermanos, la vida cristiana se requiere firmeza. Necesitamos estar firmes en toda nuestra vida cristiana, pues tú necesitas la fe en toda la vida cristiana. La fe te permite estar firme. Mientras tú estés viviendo en la fe en Cristo, vas a estar firme. Mientras tú estés creyendo en Cristo, en su palabra y viviendo como Cristo, vas a estar firme. La fe nos hace firmes. La fe nos permite estar firmes. En segundo lugar, hermanos, el apóstol Pablo no solamente agradece a Dios por la fe de la iglesia de Éfeso, sino también en segundo lugar era agradecer a Dios, hermanos, porque era una iglesia de amor. Una iglesia no solamente de fe, sino una iglesia de amor, que expresaba amor, una iglesia amorosa. Y hermanos, lo podemos ver en el versículo número 15, siguiendo el versículo 15, nos dice: y por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y dice, y de vuestro amor con todos los santos, para con todos los santos. El amor obraba, hermanos, el amor se veía en la iglesia, el amor se reflejaba en la iglesia, el amor se sentía en la iglesia de Éfeso. Una iglesia que vivía en la fe de Jesucristo, que sostenía a Cristo, que vivía como Cristo, pero una iglesia, hermanos, que obraba, que expresaba, que manifestaba, hermanos, el amor de Dios, amados hermanos. Y por eso el apóstol Pablo decía: gracias, Señor, porque es una iglesia que vive en amor. Y hoy nos recuerda el Señor en nuestro 14º aniversario que no dejemos de vivir en amor, hermanos. El amor es muy importante. Como iglesia de Dios, hermanos, tenemos que vivir día con día en amor. No podemos, hermanos, seguir adelante si no hay amor en nosotros, hermanos. El amor, hermanos, es importante. El amor a Dios, el amor, hermanos, primero es para arriba, el amor a Dios, y después al costados el amor a la iglesia. El amor a Dios primero y el amor a los santos, el amor a la iglesia. Quiero entender, hermanos, hoy nos recuerda el Señor entonces, nuestro Padre Celestial, en nuestro aniversario, que somos una iglesia que vive en amor, que debemos demostrar el amor, que debemos, hermanos, hacer que fluya el amor primero hacia Dios. Y cuando amamos a Dios, amamos a la iglesia, amamos a la gente, amamos a nuestro prójimo, amamos a los que están alrededor. Hermanos, el amor es indispensable en la iglesia. El amor, hermanos, es indispensable que la Biblia le enseñe, hermanos. Un pastor, un siervo, un líder no puede ser pastor, no puede ser siervo, no puede ser líder si no tiene amor. El amor es uno de los requisitos, hermanos,
que Jesús le pidió a los ministros, le pide a los pastores, le pide a los líderes, hermanos, a la gente que liderea, a la gente que está al frente, a la gente que está trabajando en la obra. Un requisito indispensable es el amor. Y repito, el amor a Dios primero y el amor a la iglesia. A veces queremos ser pastores, líderes, que decimos, amamos a Dios, pero yo no amo a esta gente. Hermanos, no puede ser así. No nos engañemos. No estás para esto. No sirve para nada decir amo a Dios. Solamente voy a amar a Dios, pero no voy a amar a la gente. No me interesa la gente. No, hermanos, eso no es bíblico. El amor, hermanos, se le exige, se le pide a los siervos. Recordemos la palabra de Dios, hermanos, en Juan 21, 17. Juan 21, 17, amados hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17, hermanos. Recordemos cuando Jesús, hermanos, le dice a Simón Pedro. Pedro era un líder, hermanos. Pedro era un líder. Iba a ser el líder, hermanos. Y Jesucristo lo que le quería enseñar y decir, bueno, como líder, tienes que amarme a mí, pero también a mis ovejas. No puedes amarme a mí y no querer a mis ovejas. El que me ama a mí, ama a mi iglesia. El que me ama a mí, ve por el pueblo. El que me ama a mí, ama a su semejante. El ministerio, hermanos, está en el amor a Dios y el amor al prójimo. No, con eso se cumple la ley. Jesús lo dijo, amando a Dios y amando a tu prójimo, hermanos, y con eso cumplimos la ley de Dios, dice en síntesis, porque el amor es importante, el amar a Dios y el amar a la iglesia. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Primero a mí, ¿me amas realmente? Pedro era una persona muy emocionada, hermanos, una persona que se dejaba llevar por su carácter, por su espontáneo, y a veces se metía en problemas Pedro, hermanos. Decía cosas de momento que después le costó, hermanos, porque no lo decía con razonabilidad, hermano, era muy espontáneo. Y Señor Jesús quería saber que si realmente, sinceramente, lo amaba a Él. Porque para ser un ministro y para ser un discípulo y para ser alguien que iba a estar al frente de la iglesia, al frente del rebaño, tiene que amar a Dios. Hermanos, tenemos que amar a Dios, porque si no amamos a Dios, no vamos a poder sobrellevar las cosas que tenemos que sobrellevar como pastores. Lo que nos sostiene es el amor a Dios, y por eso aguantamos, soportamos, porque amamos a Dios, hermanos. Y Pedro, hermanos, incluso se lo dijo 3 veces. 3 veces dijo, Pedro, ¿me amas? Ya Pedro a la tercera vez dijo, abrió su corazón y le dijo, Señor, tú sabes todo y sabes que te amo. Sabes que te amo. Sobre todas las cosas, te amo. Y el Señor le dijo como un examen, palomita, excelente, porque eso se requiere para un líder, amarme sobre todas las cosas. El amor es importante, pero Pedro no está completo así. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Quiero entender, Pedro, si tú me amas, vas a tener también que amar a mis ovejas. Si tú me amas, ama también a la iglesia. Si tú como líder me amas, tienes que amar a tus semejantes, al pueblo, a la iglesia. No podemos servir a Dios diciendo amo a Dios y aborrecer al hermano, o aborrecer a la iglesia, o no amar a la iglesia, o no apreciar a la iglesia. No nos engañemos, hermanos. El que ama a Dios tiene que amar a su hermano. El amor, y estoy hablando del amor como pastor y como líder, pero hermanos, el amor es base en la vida cristiana. El amor es base para todos los cristianos, para usted, para mí, desde el más pequeño al más grande. El amor es indispensable en la iglesia, así como la fe. El amor es indispensable. Jesús lo enseñó. No podemos ser cristianos y decir que somos hijos de Dios si no amamos a la iglesia, si no apreciamos a la iglesia, si no nos preocupamos entre los unos a los otros. En 1 de Juan 4:21, hermanos, de una forma general, dice 1 de Juan 4:21, y nosotros, Juan era uno de los discípulos de Jesús, y por eso dice, y nosotros los que estuvimos con Jesús, y nosotros como discípulos de Jesús
tenemos este mandamiento. Fíjese primero como líder. Nosotros como líderes tenemos el mandamiento de amar a Dios y de amar a la iglesia. Y también se lo decimos a vosotros como iglesia. Y tenemos este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. La base de la vida cristiana, hermanos, está en la fe en Cristo y está en el amor. No podemos decir amo a Dios y glorificar a Dios cuando aborrezco al hermano, cuando no amo a la iglesia, cuando no apoyo a la iglesia, cuando no estoy con la iglesia, cuando no me uno para que la iglesia se sostenga, cuando no estamos todos unidos para que esto siga marchando. Hermanos, el que ama a Dios primero, ama a la iglesia. El amor, hermanos, es importante en la vida cristiana. El amar a Dios y el amar a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, decía, amados hermanos, de dar gracias a Dios por la iglesia de Éfeso, porque era una iglesia que vivía en la fe en Jesucristo. Una iglesia que vivía en el amor de Jesucristo, amados hermanos. El que ama a Dios, ama a la iglesia. Si tú no amas a la iglesia, no amas a Dios, aunque lo digas. Si tú no amas al rebaño, si tú no amas a tu oveja, si tú no amas a tus hermanos, si tú no amas al que está a tu lado, a la iglesia en general, tú no amas a Dios, aunque lo digas, sí, lo amo, no lo amas, porque la Biblia lo dice. Y la fe está basada en lo que Cristo dice. El que ama a Dios, ama también a la iglesia. Hermanos, no dejemos de amarnos los unos a los otros. No dejemos como iglesia de apreciarnos, de apoyarnos. Como iglesia amamos a Dios. Como iglesia también el que ama a Dios, como iglesia amémonos los unos a los otros, como Jesús lo mencionó. No dejemos de amarnos. Quitemos toda cosa, todo rencor, toda situación adversa, hermanos. No dejemos que el diablo haga fiesta, hermanos, en divisiones, en poner en tu corazón orgullo, vanagloria. Hermanos, seamos humildes, sencillos, acatémonos, hermanos, amémonos. Que Cristo es más grande que nosotros y que todas las cosas, hermanos. Qué hermoso es, hermanos. Tercer punto del mensaje. El vivir en la fe y vivir en amor, hermanos, da un hermoso resultado. La fe y el amor da un hermoso resultado. Una iglesia que vive en la fe en Jesucristo, una iglesia que vive en el amor de Dios, hermanos, es una iglesia que como resultado tiene una vida de confianza en Dios. Una vida, hermanos, sincera a Dios. Una vida firme a Dios. La fe y el amor te permite mantenerte firme. ¿Por qué no hay firmeza en la vida cristiana? Tal vez porque no estás viviendo en la fe en Cristo. O tal vez porque no estás amando a Cristo o a la iglesia. Y eso te permite caerte. Pero cuando vivimos en la fe en Cristo, centrado en Cristo, vivimos en el amor de Cristo, son como las columnas que te mantienen, como el cimiento que te mantiene para vivir una vida firme. Nada te tumba. Tienes una vida de confianza, una vida sincera, amando a Dios, amando a la iglesia. Te permite vivir una vida plena cristianamente. Ese resultado, hermanos, la fe y el amor no se pueden separar. La fe y el amor no se pueden separar de la vida del cristiano que quiere mantener una vida firme. La fe y el amor es igual a firmeza. Y hermanos, esto lo enseña allí en Colosenses, en 1 Tesalonicenses 1:3. 1 Tesalonicenses 1, versículo 3, hermanos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: acordaos, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Noten la palabra fe ya. Una iglesia de fe, de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, el amor, la fe, el amor, que le ha permitido a la iglesia vuestra constancia. Y ahí está la firmeza. Lo que hace la fe y el amor es constancia.
Aquel que quiere, hermanos, mantenerse firme en todo el caminar de este camino que Dios nos ha puesto hasta llegar a la presencia de Dios, necesita una vida de fe en Jesús y necesita una vida de amor a Dios y amor a la iglesia. La fe y el amor nos permite vivir una vida de constancia, firme, plena, segura. Aunque haya tantas cosas alrededor nuestro, la fe y el amor me permiten vivir una vida de constancia, sin caer, sin titubear. Nada nos mueve hasta llegar con el Señor, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, nos dice incluso, allá dos pasajes que quiero mencionar acerca de lo que hace la fe y el amor. En Gálatas 5:16, hermanos, 5:6, perdón, Gálatas 5:6, nos habla acerca de lo que hace la circuncisión y la incircuncisión. Y todos sabemos que los judíos eran de la circuncisión y los gentiles eran de la incircuncisión. Y siempre había pleitos. Siempre había pleito con los judíos y gentiles. Y hermanos, no se podían ver. Había una relación no grata. No había confianza, no había sinceridad en los corazones de la gente circuncisa o de la circuncisión o de la incircuncisión. Y eso Jesús lo tomó, el apóstol Pablo tomó como un ejemplo. Una vida que se están peleando siempre es una vida que no hay confianza, no es plena. Siempre hay titubeos en la vida como la circuncisión y la circuncisión. Chocan y estamos chocando siempre y no nos permite avanzar en la vida cristiana, no nos permite disfrutar, no nos permite una firmeza. Y Pablo dice, hablando de eso, dice así: porque en Cristo, somos cristianos, ya en Cristo como hijos de Dios, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, porque eso solamente nos mete problemas. Y como cristianos vamos a estar peleándonos, no vamos a estar firmes, vamos a ser fluctuantes, sino lo que tenemos que hacer es, sino la fe que obra por el amor. La circuncisión y la incircuncisión no valen nada, de nada nos sirve esto. Estar una vida inestable, de nada nos sirve como cristianos. Si somos hijos de Dios, lo que nos va a mantener en una buena comunión es, dice, la fe que obra por el amor. Si tú tienes fe en Cristo, vas a demostrarlo con amor a Dios y a tu iglesia. En la fe y el amor van juntos. El que tiene fe en Cristo lo muestra amándolo y amando a la iglesia. Y eso te permite vivir una vida confiada, una vida firme, hermanos. Otro pasaje que nos enseña que no se pueden despegar la fe y el amor es Santiago 2:26, que dice, hermanos, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, y da el ejemplo del cuerpo, mi cuerpo sin el espíritu, hermanos, este cuerpo se estuviera chorreado y ya muerto. No puede el cuerpo andar si no tiene el espíritu. El cuerpo y el espíritu son juntos. El espíritu necesita un cuerpo, el cuerpo necesita el espíritu. Y si yo estoy andando es porque el espíritu está en mí. Y hermanos, esto no permite que podamos tener bien. El cuerpo y el espíritu te permite tener una vida estable, bien, acá viviendo, platicando con ustedes, dando el mensaje. Hermanos, no pueden separarse el cuerpo y el espíritu. Pues también así, la fe y el amor no se pueden separar. No puedes decir, tengo fe en Cristo, y odiar a la iglesia, y odiar al pastor, y hablar mal de tu hermano, y buscar pleito y divisiones, y hablar mal de tu familia, y hablar mal de la vecina, hablar mal de las cosas, hermanos. No puedes, te estás engañando. Jesús hoy nos dice el Señor, esto no puede ser. La fe y el amor van juntos. Por eso termina diciendo el versículo, así también la fe sin obras está muerta. La fe necesita demostrarse con el amor. El que tiene fe lo demuestra con amor, porque si no lo demuestras, está muerta. De nada te sirve, de nada te funciona. Así que la fe y el amor no se pueden separar. La fe, hermanos, la fe sin obras está muerta. La fe se manifiesta a través del amor. Así que como iglesia hoy el Señor nos dice que nos mantengamos como iglesia que vive la fe de Jesucristo,
que nos mantengamos como una iglesia, que nos amemos los unos a los otros, primero amando a Dios y después a la iglesia. Y que la fe y el amor no se pueden separar. Como hijos de Dios y como iglesia de Dios, tenemos que manifestar nuestra fe que tenemos en Cristo a través del amor, amando a Dios sobre todas las cosas y amando a la iglesia y al prójimo y a la gente, hermanos. Que la gente nos haga lo que quiera, hermanos, pero nosotros tenemos que amar hasta nuestros propios enemigos, como dice la palabra santa de Dios, hermanos. Ahora, nos quedan unos 10 minutos, hermanos, 7 minutos. Quiero que continuemos una parte más, hermanos, rápidamente. Número 4, el apóstol Pablo agradece a Dios una iglesia que vive en fe, número 1, una iglesia que vive en amor, número 2, una iglesia, hermanos, que se mantiene firme en la fe y en el amor, una iglesia que se mantiene bien, una iglesia con firmeza. Pero, hermanos, el apóstol Pablo ruega a Dios, le pide a Dios por la iglesia, para que crezca, para que sea una iglesia que mire más allá, que no sea una iglesia que se estanque, sino que sea, hermanos, una iglesia que puedan tener visión de crecimiento, visión de crecer, porque para esto nos ha llamado el Señor, hermanos, nacer, crecer y estar con Él. La iglesia nació en el 2004, hermano, 2006, y está creciendo y estará con el Señor, y no podemos dejar de crecer, aunque haya pandemia, aunque haya un virus, aunque haya problemas económicos, aunque haya situaciones, la iglesia está para crecer. Y, hermanos, y el apóstol Pablo aquí nos enseña 3 cosas para avanzar como iglesia, 3 cosas que no debemos de descuidar, porque estas 3 cosas dependen de nosotros, no dependen de Dios, porque Dios ya lo hizo todo. Depende de tu voluntad, de tu espíritu como cristiano, que tú avances. Y Pablo dice: yo ruego a Dios para que tengan espíritu de crecimiento, para que cada uno anhele crecer, para que cada uno anhele avanzar. Y hay 3 cosas que habla rápidamente, se los voy a comentar, hermanos. Leamos el versículo número 17 de Efesios 1, versículo 17. Ahí vamos del 17, hermanos, del 17 al 19. Vamos a leer todos juntos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y dice esa palabra para es para que Dios nos ponga el espíritu en nosotros para esto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, y noten espíritu con E minúscula, que ponga en nosotros ese deseo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Raya en conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Aquí, hermanos, el apóstol Pablo le pide a Dios, dice: yo ruego para que esta amada iglesia tenga ese espíritu, que Dios ponga ese deseo, el deseo de querer como el hacer, que ponga en cada cristiano, en cada miembro de la iglesia, Dios con nosotros, ese espíritu, el deseo, hermanos, de conocer más a Cristo. El crecimiento, hermano cristiano, depende de lo que tú conoces de Cristo. Por eso dice el 17, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El crecimiento está basado en lo que tú conoces de Cristo. Si tú no conoces mucho de Cristo, no vas a crecer. Pero si tú y la iglesia, todos nosotros, nos preocupamos por nuestro crecimiento, entonces vamos a preocuparnos en conocer más a Cristo, en conocer más de Dios, hermanos. Mientras más conozcamos de Dios, hermanos, más crecimiento espiritual tendremos, más oportunidad de trabajo tendremos, más oportunidad de hermanos, de evangelizar, de que Dios nos use. El crecimiento, hermanos, de la iglesia se basa en el conocimiento de Cristo. Y Pablo lo que acá pide, hermanos, que la iglesia ponga en su corazón el deseo
de conocer más a Cristo, de conocer más a Cristo. Hoy en día lo que menos quiere la gente es conocer de Cristo. A lo mejor dice, sí creo en Cristo y hasta allá, pero no quiero conocer a Cristo. Nada más quiero conocerlo como mi Salvador y se acabó. No quiero conocerlo como mi Maestro, como la persona, como el Señor de mi vida. Hoy en día lo que menos quiere la gente es conocer más de Cristo. Le da, hermanos, flojera leer la Biblia. El conocimiento viene de la palabra de Dios. El conocimiento, el que quiere conocer a Cristo, tiene que ser a través de la Biblia. No creas que vas a conocer a Cristo por una imposición de manos. No creas que vas a conocer a Cristo, amados hermanos, por declararlo solamente. No, conocer a Cristo es a través solo de su bendita palabra. El que quiere conocer a Cristo tiene que sumergirse como una piscina y profundizar en la palabra de Dios. El que quiere conocer a Cristo, los más detalles de Cristo, tiene que sumergirse, meditar y desear la palabra. Por eso dice en Juan 5:39 que escudriñemos las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Noten, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieren conocer a Cristo? Es a través de las Escrituras, es a través de un estudio, es a través de escuchar la palabra, es a través de abrir tu corazón a la Biblia, es a través de preocuparte para leer la Biblia. Por eso Pablo le oraba a Dios, pon ese espíritu en la iglesia para que no se detenga, para que la iglesia anhele conocerte y conocer a Jesús a través de tu palabra. El diablo nos aleja de la Biblia y lo que quiere el diablo es que tú no conozcas de Jesús. Y mientras no conoces de Jesús, vas a tener problemas, no vas a avanzar. Eres presa fácil para el diablo, pero la palabra de Dios hace que conozcas a Cristo. Y amados hermanos, tenemos que desearlo. Por eso Pablo oraba por ello, para que uno lo desee. Dios ya lo puso, tenemos la Biblia, Dios ya hizo lo que tenía que hacer, tenemos la palabra de Dios, hermanos. Ahora está de nuestra parte querer hacerlo. Por eso dice primera de Pedro, desead. Y tenemos que nosotros desear como esos bebés que desean su leche cada 4 horas. Desear la palabra. Que no pase un día si no medito la palabra. Si no pasa un día si no me deleito en la palabra. Si no conozco más a Jesús. Él te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Decía como recién nacidos la palabra de Dios. Y dice Pedro, para que con ella crezcáis. Hermanos, la palabra de Dios es leche espiritual que nos hace crecer, tener conocimiento. Y amados hermanos, el apóstol Pablo habla de 4 cosas. Rápidamente, ¿qué hace el conocimiento? ¿Qué te trae el conocimiento? Y dice el versículo, hermanos, 16, 18, hermanos, de Efesios 1, 18. Voy a leer. Alumbrando los ojos, noten la palabra alumbrar los ojos, de vuestro entendimiento, la palabra entendimiento, mente, para que sepáis cuál es la esperanza, el saber, que Él os ha llamado, el llamamiento, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué hace en los santos en la iglesia? ¿Qué hace el conocimiento a la iglesia santa? ¿Qué efectos trae a la vida de la iglesia cuando hay conocimiento? Primero dice que nos alumbra. Le voy a decir rápidamente, nos alumbra. Nos da seguridad. Nos enriquece. Y nos apodera. El conocimiento de Dios te alumbra. Y dice que alumbra los ojos. Alumbra los ojos y el corazón para no pecar contra Dios. ¿Saben por qué pecamos y por qué caemos mucho en pecado? Porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento te alumbra, te hace comprender, te hace ver el bien y el mal y te detiene y alumbra. Una persona que vive con luz es una persona que no se tropieza, que no cae en pecado, porque están mirando, alumbra sus ojos, alumbra el corazón para no pecar contra Dios.
Una persona que vive en la oscuridad, a cada rato se está cayendo y se está tropezando. El conocimiento alumbra tu vida, alumbra tus ojos, alumbra el corazón para no pecar contra Dios. El conocimiento dice también que alumbra vuestro entendimiento. Abre el entendimiento, la mente, para dejar la vida antigua y para poner una vida grata y santa para Dios. El conocimiento lo que hace es cambiar tu mente, cambiar lo que tú pensabas, cambiar tu mente de todo ese mundo de pecado y a darte una mente de Cristo, a darte una mente para la gloria de Dios, a dejar el viejo hombre y vivir en el nuevo hombre. El conocimiento, hermanos, te alumbra para no pecar, pero también, hermanos, alumbra la mente para vivir una vida santa para con Dios. Pero también el conocimiento, hermanos, te da seguridad. Aquí nos dice, para que sepáis saber cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y aquel conocimiento te enseña, que te da seguridad. Cuando uno sabe las cosas, hermanos, sabe a dónde vamos, sabe a dónde, la iglesia sabe su caminar, sabe a dónde vamos, y vamos hasta Sion, sabemos el camino, como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay por qué perdernos, hay seguridad. Cuando uno sabe las cosas, lo hace con seguridad. Cuando uno no sabe las cosas, lo hace como fuera y comete errores, es inseguro, porque no sabe si está bien lo que está haciendo o no, pero el saberlo te da seguridad. El conocimiento te permite vivir día con día en seguridad. Y aunque hayan profetas y vengan anticristos y vengan otras cosas y digan, hermanos, tenemos seguridad en Cristo, sabemos quién nos llamó, sabemos a dónde nos dirigimos, sabemos a dónde vamos a llegar y no nos movemos. Hay seguridad, hermanos. El conocimiento te da seguridad. Estamos seguros, pero dice también en el llamamiento, el conocimiento te da seguridad en tu llamamiento. Tal vez tú eres un siervo, un líder, alguien, hermanos, que Dios está usando. Dios nos ha llamado para su obra. Y mientras más conocimiento tengas, más vas a estar seguro en tu llamamiento. De tal manera que nada te va a apartar del amor de Dios. Ni una prueba, ni una muerte, ni una circunstancia, nada te va a mover de tu ministerio, nada te va a mover de tu llamamiento, porque tú sabes bien, porque estás seguro. El conocimiento te da seguridad en tu llamamiento, no te mueve, firmes, eso da seguridad, hermanos. El conocimiento, hermanos, te enriquece, Muchas veces leemos estos. El que lee mucho es rico en sabiduría, es rico en lo moral, es rico en las cosas, tiene una riqueza por dentro. Imagínense, hermanos, tener conocimiento de Cristo, qué riqueza tenemos por dentro. Tal vez yo pueda ser pobre acá en la tierra, pero soy rico espiritualmente, soy rico moralmente, soy rico en el conocimiento, tengo una riqueza por dentro, una riqueza espiritual. Hermanos, el conocimiento te enriquece. Eso dice la palabra de Dios en el versículo que leímos en 18. Y dice, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Los santos somos ricos. Cuando tú vas teniendo conocimiento, te vas dando cuenta que eres rico, que todo lo tienes en Cristo, que nada te falta, porque todo tienes a Cristo. Por eso dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia, hermanos, en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, somos ricos, tenemos todas las cosas en Cristo Jesús. Y el conocimiento lo que te hace es entender y conocer que somos ricos, estamos completos en Cristo. Somos tal vez pobres aquí, sencillos en la tierra, como a veces dice, somos pobres ricos, estamos pobres, pero una riqueza espiritual, porque todo lo tenemos en Cristo, no nos falta nada. Como dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No nos falta nada, somos ricos. Y Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. No vamos a pasar necesidades, hermanos. Dios es rico y somos ricos, que Dios suple todo lo que te falte. Hermanos, el conocimiento te enriquece.
te enriquece. Y por último, el conocimiento te apodera, te permite experimentar el poder de Dios, te permite ministrar con el poder del Espíritu Santo. El conocimiento te permite exponer con el poder del Espíritu Santo. El conocimiento te permite hablar el Evangelio con poder. El conocimiento te permite experimentar el poder de Dios. Cuando estás enfermo te levanta, en el milagro que vas en tu vida, el milagro que estás haciendo contigo, en la familia. El conocimiento te permite experimentar el poder de Dios. Lo dice el versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Y para con nosotros, los que creemos, hermanos, los que creemos en Dios, dice que tenemos el poder de Dios. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? El poder de Dios está a favor nuestro para los que creen. El conocimiento te apodera. Hermano, yo debería estar muerto, pero hermanos, he experimentado el poder grande de Dios. He experimentado cómo Dios nos levanta de los muertos 4 veces en mi vida. El conocimiento te permite experimentar y decir: esto fue de Dios, Dios me levantó de los muertos. El conocimiento te apodera, amados hermanos. Y quiero ir terminando, para terminar el mensaje. Así que, hermanos, como iglesia deseemos conocer más a Dios, deseemos conocer más a Cristo, deseemos conocer más de nuestro Dios a través de la Biblia. Está en usted, está en mí. Dios ya hizo lo que tiene que hacer. Tienes la Biblia en tus manos, de diferentes colores, de diferentes tamaños. El Señor lo tiene ya listo. De ti depende que tú quieras conocerlo. Y no más debes saber que el conocimiento, hermanos, te trae muchas bendiciones, como hemos leído y como hemos visto ahora, hermanos, porque el conocimiento te da luz, te alumbra. El conocimiento te da seguridad. El conocimiento, hermanos, te enriquece. El conocimiento te apodera. Estás creciendo. Pero también, hermanos, el apóstol Pablo oraba para que la iglesia pueda permitir el señorío de Jesús en la iglesia y la plenitud de Cristo. Con eso terminamos. Hoy en día, hermanos, se está adaptándose las cosas a hacer lo que la gente quiera que se haga, hacer lo que le gusta a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Y si no hacen lo que les guste, no te apoyan. Si no hacen lo que le guste a la hermana o a la iglesia o a la gente, no te apoyan. Hoy en día el mundo está muy acostumbrado y se está acostumbrando a que son los que son dioses y que nadie puede estar sobre ti, ninguna autoridad, aunque tenemos autoridades. Y hermanos, eso no debe llegar a la iglesia. La iglesia de Dios debe saber que tenemos que vivir bajo el señorío de Cristo. Cristo es el Señor. Cristo es nuestro Señor. Y el apóstol Pablo lo expresa aquí, manifestando que Dios ha puesto a Cristo como Señor de todas las cosas en el cielo, en la tierra, aún debajo de la tierra. Y que todo debe estar bajo los pies de Cristo, sujetos a Cristo, no viviendo como cada uno quiera. La iglesia, hermanos, tiene autoridad. La autoridad es Cristo. Estamos bajo el señorío de Cristo y estamos sujetos a Cristo. Y no se va a hacer lo que yo quiera o lo que yo desee, sino que yo tengo que estar sujeto a oír y obedecer como siervo a nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo expresa en el versículo 20 y dice, hermanos, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándolo a la diestra de los lugares celestiales, y lo puso sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y hermanos, la iglesia debe saber que vivir bajo el señorío de Jesús. Jesús es el Señor de todo. Jesús está sobre todos, está en todos y está por todos. El Señor lo llena todo, hermanos.
Una iglesia, la iglesia tiene que vivir bajo el señorío de Jesús. Saber que Él es el Señor, la autoridad, y que todo está sometido a sus pies. Y acá nos dice, y también la iglesia. La iglesia no queda ajena a esto. Cristo es soberano sobre todo el mundo. Y aún en la iglesia dice, no queda la iglesia exenta. Cristo es la cabeza, acá lo dice, y lo dio. Dios le plació poner a Cristo por cabeza. No fue un concilio de la iglesia que acordó que Cristo sea la cabeza de la iglesia y que Él sea dirigente. No, Dios lo puso como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sobre todas las cosas, hermanos. Sobre todo, Cristo es el Rey. Cristo es el Señor. Sobre todo a Él sea la gloria y el honor y por los siglos de los siglos. Y nosotros tenemos que estar sujetos a Cristo. Tenemos que sujetarnos. El discípulo no puede ser más que su maestro. El siervo no puede ser más que su Señor. Hoy en día queremos sobrepasar al Señor o al maestro y no es posible, hermanos. El discípulo no es más que su Señor, dice el Señor Jesucristo. Y tenemos que sujetarnos. Tenemos que vivir en humildad, sujetarme. Y un ejemplo de sujeción y de reconocer la autoridad de Jesús son las palabras del profeta Samuel cuando estaba pequeñito. Cuando le habló Jehová y le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel le dijo, hermanos, en la expresión, amados hermanos, esto le dijo Samuel. En el pasaje, hermanos, el Señor lo llama. Y Samuel le dice, heme aquí, háblame, Señor. Háblame, Señor, tú eres el Señor, habla. Yo no estoy para hablar ni para mandar, tú habla, que tu siervo oye. Tú habla, tú manda, que tú eres el Señor, que yo soy tu siervo, que estoy para oír y obedecer. Soy tu siervo. Y ese es un ejemplo de señorío y de sujeción a Cristo, hermanos. Reconocer que Cristo está sobre todo. Nadie es más. Todos somos iguales delante de Dios. Todos somos iguales para Dios. No hay varón ni dama, ni jóvenes, ni niños. Todos son parejos. El único que reina es Jesucristo. Y tenemos que estar sujetos a Él. Sujetémonos a Jesucristo. Seamos una iglesia, como Pablo enseña, que estemos sujetos al señorío de Cristo. Eso tiene que estar en nuestro corazón. Que cada uno de nosotros permitamos que realmente Jesús sea el que dirija mi vida y yo me someto a Él. En la iglesia, el señorío lo tiene Jesús. Pero termina el pasaje diciendo, y que no lo termino, que tenemos que vivir en la plenitud de Cristo. Como iglesia tenemos que vivir en la plenitud de Cristo. Dice el versículo 23 para concluir, la cual es su cuerpo. Está hablando de la iglesia, la cual la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La plenitud de Cristo. Quiero entender esto, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia como cuerpo tiene que vivir como Cristo vive. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y no debemos estar adulterando nuestros cuerpos o fornicando nuestros cuerpos, hermanos, con el pecado, con la inmundicia, haciendo cosas indebidas, porque, hermanos, estamos reflejando a Cristo en el mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo refleja la plenitud de Cristo. Y hoy el Señor nos dice como iglesia que vivamos en el señorío de Jesús, sujetos a Jesús, pero que vivamos en la plenitud de Cristo. Vivamos como Cristo, Iglesia Bautista de Dios con nosotros. Reflejamos a Cristo. Usted refleja a Cristo. Usted la plenitud de Cristo en su palabra, en sus acciones, en lo que hace, en todo lo que realiza. Usted, hermanos, representa y usted manifiesta a Cristo en su vida. La iglesia, ¿cómo conoce el mundo a Jesús? A través de la iglesia. ¿Y cómo ve el mundo a Jesús? A través de la iglesia. La iglesia manifiesta a Cristo. Somos su cuerpo. ¿Cómo conocen al pastor cuando de lejos viene al pastor y dice, ahí viene el pastor? ¿Qué están viendo? El cuerpo del pastor. Si no ven el cuerpo, dicen, no, pero si ven, hasta de lejos, sí, mira, sé cómo camina. Mira, sé cómo mueve sus manos, sé cómo camina y todo. Es el pastor. ¿Por qué? Porque está mirando el cuerpo y por eso sabe que es el pastor.
¿Y el mundo cómo va a conocer a Jesús? A través del cuerpo, que es la iglesia. Y el mundo debe ver una iglesia que vive como Cristo, para que acepte a Cristo, para que se acerque a Cristo. Qué importante, hermanos, que en este aniversario podamos reflexionar en estas cosas. El Señor quiere que vivamos bajo el señorío y la plenitud de Jesucristo, hermanos. Felicidades, amada Iglesia Bautista, Dios con nosotros. Muchas felicidades por estos 14º aniversario que Dios nos permite, hermanos. Gracias a Dios, una iglesia que vive en fe, una iglesia, hermanos, que vive en amor, una iglesia que vive en firmeza, una iglesia que se compromete hoy delante de Dios para conocerlo más a través de su palabra. La palabra de Dios nos trae luz, nos alumbra, nos da seguridad, nos da riqueza, nos empodera. Una iglesia que se compromete a vivir bajo el señorío de Jesucristo y una iglesia que se compromete a vivir bajo la plenitud de Cristo. Que Dios los bendiga en esta tarde, que Dios los guarde, los ayude, hermanos. Muchas felicidades. Dios bendiga a todos en esta hermosa tarde, en esta hermosa mañana. Al almorzar, hermanos, ore por la iglesia. Dele gloria al Señor por la iglesia. Bendiga a la iglesia. Agradézcale que es parte de la iglesia de Dios.